10 de marzo, San Macario, obispo de Jerusalén. La fecha en la que San Macario fue consagrado obispo se encuentra en la versión de San Jerónimo de las Crónicas de Eusebio. Su muerte debe haber acaecido antes del Concilio de Tiro en el año 335, en el que su sucesor máximo fue aparentemente de los obispos participantes. Macario fue uno de los obispos a quienes San Alejandro de Alejandría escribiera previniéndolos contra Ario. El vigor de su oposición a la nueva herejía se evidencia en la manera efusiva en la que Ario se refiere a él en la carta de Eusebio de Nicomedia. Asistió al Concilio de Nicea y vale mencionar aquí dos conjeturas relacionadas con el papel que desempeñó en dicho concilio. La primera es que hubo un forcejeo entre él y el obispo metropolitano Eusebio de Cesarea en cuanto a los derechos de sus respectivas sedes. El séptimo canon del concilio, debido a que la costumbre y la tradición antigua muestran que el obispo de Elia, Jerusalén, debe ser honrado y debe tener precedencia, sin que esto perjudique, sin embargo, la dignidad que le corresponde al obispo de la metrópolis. Por su vaguedad sugiere que fue el resultado de una prolongada batalla. La segunda conjetura es que Macario, junto con Eustaquio de Antioquía, tuvo mucho que ver con la redacción del credo, adoptado finalmente por el Concilio de Nicea. Para mayores datos sobre la base de esta conjetura, expresiones que aparecen en el credo y que concuerdan las de Jerusalén y Antioquía, el lector podemos consultar eh, ya en el volumen 2 de este concilio. De las conjeturas podemos pasar a la ficción. En la historia del concilio de Nicea atribuida a Gelasio Cícico, hay varias discusiones imaginarias entre los padres del concilio y los filósofos al servicio de Ario. En una de esas discusiones, en donde Macario actúa como vocero de los obispos, este defiende el descendimiento a los infiernos. Este hecho, consecuencia de la incertidumbre de si el descenso a los infiernos se encontraba en el credo de Jerusalén, es interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que otros aspectos, el lenguaje de Macario aparece más conforme al del credo. El nombre de Macario ocupa el primer lugar en el de los obispos de Palestina que suscribieron el concilio de Nicea. El de Eusebio aparece en el quinto lugar. San Atanasio, en su encíclica a los obispos de Egipto y Libia, incluye el nombre de Macario, quien había muerto ya hacía tiempo, entre los de los obispos reconocidos por su ortodoxia. San Teófano, en su cronografía, indica que Constantino, al finalizar el concilio de Nicea, ordenó a Macario buscar los ritos de la resurrección y de los sitios, y también de la pasión y de la verdadera cruz. Es muy probable que no haya sido así, ya que las excavaciones comenzaron muy poco tiempo después del concilio y se realizaron aparentemente bajo la superintendencia de Macario. El gran montículo y las bases de piedra coronadas por el templo de Venus que habían construido sobre el Santo Sepulcro en la época de Adriano se demolieron, y cuando de inmediato allí apareció la superficie original del suelo,
Contrario a todas las expectativas, se descubrió el santo monumento de la resurrección de nuestro Salvador. Al oír la noticia, Constantino escribió a Macario dándole órdenes detalladas para la construcción de una iglesia en ese lugar. Más tarde escribió otra carta a Macario y a los demás obispos de Palestina ordenando la construcción de una iglesia en Mambré, que también había sido profanada por un templo pagano. Eusebio, tal vez pensando en su dignidad como obispo metropolitano, aunque relata lo antes escrito, se refiere a la carta como dirigida a mí. También se construyeron iglesias en los lugares donde fue la Natividad y la Ascensión. Sea amado y adorado mi amado Señor Jesús en todos sus santos.